El contrato de arrendamiento-locación es un documento por el cual una de las partes, llamada arrendador, obliga a transferir temporalmente el uso y goce de un bien, mueble o inmueble a otra persona denominada arrendatario, quien a su vez se obliga a pagar por ese uso o goce un cierto y determinado precio. Los contratos de arrendamiento que solemos encontrar con mayor frecuencia son los contratos de vivienda o de negocio. Hoy en tu programa Platicando en Familia hablaremos sobre los contratos de arrendamiento. Iniciamos. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás tú? Ya salió el sol en Guadalajara, déjame te platico, si no estás aquí en Guadalajara, pues ya no está tan nublado, todavía está un poco frío, pero me gustaría saber tú, donde quiera que estés, que me cuentes cómo está el clima, cómo te encuentras el día de hoy, porque aquí estamos para platicar en familia. Yo soy Pati López Ramos y te doy la más cordial bienvenida por donde quiera que nos estés escuchando. Si te encuentras disfrutando de este clima asoleado pero fresco de la zona metropolitana de Guadalajara, pues bienvenida, bienvenido, ya estás en casa. Si estás en Austin, Texas y nos escuchas por el 95.1 de FM, pues de igual manera ya estás aquí, te llevamos un pedacito de Guadalajara hasta Austin, Texas, o donde quiera que estés y nos escuchas por www.radiomujer.com.mx, pues es un gustazo tenerte en casa. También te recuerdo que nos puedes escuchar a través de YouTube, Radio Mujer en Vivo. Lo importante es que participes, que comentes con todo el equipo. Te voy a recordar, los teléfonos en cabina son 3122-1190, 3647-1883. Nos puedes mandar un WhatsApp al 3310-190712 o a través de Facebook, mándanos un inbox en Mujer el Sexto Sentido o un Twitter Radio Mujer 1040 o en Familia 1040. Y bueno, esto no sería posible si no es porque este equipo que me acompaña cada tarde hace una labor extraordinaria para que tú y yo estemos aquí en familia, como es Jessie Orozco en producción. Ella atenta a las cápsulas, a la programación de los temas que a ti te interesan. Arturo Cervantes en controles también ya está listo para el juego de hoy en la noche. ¿Tú a quién le vas? ¿México o Panamá? Pues tú ahí me platicas también. O Abraham Mendoza, aquí a mi lado, el encargado de que puedas mirarnos y meterte hasta la cabina con nosotros a través de la página o a través de Radio Mujer en Vivo por YouTube. Así es que ya estamos todos y el día de hoy, como es martes de Derecho, y como tú sabes, los martes de Derecho tenemos a los mejores licenciados, a los mejores abogados aquí en casa para resolver todas tus dudas. Y esta no podría ser la excepción. Aquí a mi lado tengo al maestro Ignacio Hernández Sánchez de la UNIVA, ¿verdad? ¿Vienes? Así ¿Cómo es. estás? Muy bien, Ignacio? encantado de estar aquí contigo. Pues yo más, porque es un tema que ya sea que tú estés contratando, rentando una casa o estés tú siendo arrendatario o arrendador, ¿se dice, licenciado? ¿Es correcto? Sí, pues de eso vamos a hablar, porque muchas veces o no damos contratos o nos dan un contrato y ni lo leemos y luego empiezan las broncas. ¿Y para qué meternos en broncas? Yo creo que el papelito habla y por eso vamos a hablar justo de contratos de arrendamiento. Así es que pregunta todo lo que quieras. Bien, y antes de continuar, ¿ya estás lista? ¿Ya estás listo para acompañarnos a el galardón de Promomedios a la mujer? Sí, Radio Mujer te invita a la ceremonia de entrega con un reconocimiento que se entregará en 10 categorías a mujeres como tú, comprometidas con lo que hacen y que hoy merecen ser reconocidas por su trabajo, talento y esfuerzo diario. Conócelas en el galardón Promomedios a la Mujer el 22 de noviembre a las 8 de la noche en el Palacio de la Cultura y la Comunicación, Palco. Está frente al Trompo Mágico. Además tendremos la presencia del grupo Pandora, que será reconocida sus integrantes con el galardón en la carrera artística por sus 31 años de trayectoria y nos acompañarán con su música.
Llama en este momento a cabina para ganar tus boletos y que nos puedas acompañar, porque va a haber gente muy interesante. Estas categorías son, bueno, el galardón en la empresa, en la cultura, en la educación, en la salud, en la carrera artística que ya te comenté, que es el Grupo Pandora, en la caridad, en el deporte, en el desarrollo social, en el orgullo hispano y en Memoriam. Así es que participa para que puedas ser parte de esta fiesta. Y bueno, ya entrando, ya sin más preámbulo, ya entremos en el tema. ¿Tú estás rentando casa? No, pero... ¿No? ¿Tienes casa propia ya? Sí. ¿Rentas alguna casa? Sí. Ah, bueno, entonces aquí vamos a ir viendo, ¿no? Tú vas al que rentas y yo, la que estoy ocupando mi oficina, también estoy rentando. Entonces vamos a que tanto para ti, para mí y para ti que me estás escuchando, quede muy claro la importancia del contrato de arrendamiento. A ver, Ignacio, cuéntamelo todo. ¿Por dónde empezamos? Es tu programa. Muchas gracias. Mira, creo que el primer punto clave a tratar con tus radioescuchas tiene que ver con la importancia de la celebración de actos jurídicos. Es decir, cuando tú tienes la necesidad de satisfacer un aspecto de vivienda, un aspecto comercial, acudes a buscar las diferentes ofertas que te ofrecen en la ciudad, y desde luego, ya que encuentras la idónea, pactas un precio, y lo que jurídicamente estás haciendo es ahí celebrando un contrato de arrendamiento. Okay. Vamos a ir por partes, porque ¿de dónde sacas el precio? Del acuerdo entre las partes. Pero no hay una tablita que diga más o menos en esta zona. No hay un tabulador. La ley establece una serie de limitantes en cuanto a ciertos tipos de arrendamientos, pero cuando está destinado a casa habitación. Okay. Entonces, el Código Civil para el Estado de Jalisco prevé diferentes tipos de arrendamientos. Hay arrendamientos de bienes muebles o inmuebles. Dentro de los bienes inmuebles hay arrendamientos destinados a casa habitación, a comercio, a industria, a fines agropecuarios. Pero también hay arrendamientos de exhibición y promoción, hay arrendamiento de membresía de clubes, hay arrendamiento de vehículos automotores, es decir, nos van nuestro a código, como 5 programas, sí, no, es un tema más amplio. Creo que el que tiene mayor injerencia y el mayor demanda es el arrendamiento destinado a casa habitación. Ok, vámonos por esa línea y luego vamos haciendo otros programas. Muy bien, porque precisamente el contrato de arrendamiento a casa habitación, fíjate que tiene una serie de normas protectoras. Tratando de irnos al espíritu del legislador de por qué en los demás hay una absoluta libertad contractual y en el arrendamiento de bienes inmuebles destinados a casa habitación, el legislador estableció una serie de restricciones, obedece a proteger a la clase económicamente débil o que no tienen la posibilidad de satisfacer la necesidad de una vivienda, y es por ello que el legislador en el estado de Jalisco establece ciertas normas protectoras. ¿Cuáles son esas normas protectoras? Básicamente son dos. Uno es en cuanto a la duración mínima de un contrato de arrendamiento y otro es en cuanto al monto máximo de renta, que va un poco de la mano a la pregunta que me hacías hace un momento, ¿no? ¿Cómo se determina un monto, no? De entrada sí opera la libertad contractual, es decir, la ley de la oferta y la demanda, pero en bienes inmuebles que tienen un valor topado a 10,000 días de salario mínimo, el legislador sí establece un límite en cuanto al monto de renta, que siendo honestos, al día de hoy, la minoría de los bienes inmuebles que se rentan a casa habitación están bajo esa protección. ¿Por qué? Porque es un tope muy, muy bajo. Y la mayoría de los bienes inmuebles que se cotizan en el mercado actualmente se salen de ese promedio. Pero bueno, los que se encuentran... ¿Es lo mínimo que pueden pagar? Sí. 10. Si el bien inmueble, su valor comercial es inferior a 10,000 días de salario mínimo, entra la norma protectora. ¿En qué consiste la norma protectora? Que la duración mínima de un contrato de arrendamiento tendrá que ser por un año. El otro aspecto tiene que ver con el monto de la renta. Mínimo un año. Mínimo un año. Ok. Así es. Y si te hacen un contrato de menos, me vas a platicar en el siguiente bloque. Perfecto. Lo dejamos en suspenso, ¿te parece? Lo dejamos en suspenso, muy bien. Vámonos a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer.
¿Quieres concertar una cita con la psicóloga Patti López Ramos, especialista en terapia breve? Comunícate al 3629-8780. Uno de los problemas con el que una persona se encuentra cuando va a alquilar un inmueble para vivir o comercializar es el desconocimiento sobre los términos legales incluidos en el contrato, lo que provoca que algunas personas lo lleguen a firmar sin haber comprendido cuáles son las consecuencias de la aplicación de cada una de las cláusulas incluidas en dicho contrato. Continúa escuchando Platicando en Familia. Cuatro 4:20 de la tarde, sigues aquí con nosotros en Platicando en Familia por el 1040 de AM en vivo, así es que si quieres preguntar todo sobre los contratos de arrendamiento, aprovecha. Y te recuerdo los teléfonos en cabina 3122-1190, el WhatsApp 3310-190712. Bueno, en el bloque anterior nos explicaba el licenciado maestro Ignacio Hernández Sánchez sobre los diferentes contratos de arrendamiento y acordamos aquí que nos íbamos a enfocar en el contrato de arrendamiento de casa-habitación, ¿verdad? Es correcto, Sí. es correcto. Pero antes de continuar, tengo aquí una participación. Nos dice, hola Patti, un gusto saludarte a ti y a tu invitado. Me gustaría mucho tener sus datos para explicarle con detalle. Es largo de contar una situación peculiar que tengo para que me pueda aconsejar, por favor, y participo para poder ir al galardón. Un beso, Pina Camarena. Claro que sí, Pina. Al final del programa, en el último bloque, vamos a dar todos sus datos. Pero bueno, veles adelantando uno. ¿A dónde te pueden comunicar contigo? Sí, con todo gusto. Los teléfonos de la oficina son 3630-5251. Ok, ya te lo mandé, Pina. Bueno, entonces, nos decías que la duración mínima es de 1 año. ¿Sí? Es correcto. Y ahorita hablábamos de en el corte, porque aquí seguimos platicando, ¿verdad? No nos quedamos callados. Hablábamos de la importancia de poder acudir a un abogado para poder prevenir males peores, ¿verdad? Y que decíamos prevenir o también cuando hablamos de demanda, de prevención, pues decimos a mí no me va a pasar. Y de demanda, ay, no quiero líos. Pero qué importante es quitarnos ese prejuicio de los abogados, ¿no crees? Fíjate, Pati, que sí, y aquí en este punto creo que tendremos que hablar de aspectos ya culturales. En nuestra sociedad se tiene estigmatizado al abogado como la persona que soluciona conflictos, cuando esa es una sola de las facetas a la que nos podemos dedicar a un abogado, porque un abogado también hace consultorías. Oye, hay que hacer un programa completo de qué hacen los abogados. Estaría padre. Sí, quitarnos todos los prejuicios, porque hay muchos chistes de abogados, ¿verdad? Sí, bastante. Sí, bueno. Entonces, no nada más soluciona conflictos. Sí, en materia de arrendamiento creo yo que muchos de los aspectos que se ventilan en los tribunales como litigios se podrían evitar si las personas que se involucran en actos jurídicos como lo es el contrato de arrendamiento, al celebrarlo lo hacen de la mano de un abogado. Yo no quiero decir con esto que para cualquier cuestión tienes que ir a consultar con un abogado, pero particularmente en materia de arrendamiento hay muchas normas que protegen al inquilino y que el desconocer los aspectos tanto para el arrendador como para el arrendatario pueden generar una desventaja contractual. Una palabra, un término, el no cumplir ciertos requisitos pueden involucrar consecuencias que a la postre, ante un incumplimiento del contrato de arrendamiento, se vean involucrados en un litigio. Entonces, siempre es conveniente que cuando se va a celebrar un acto jurídico del cual no conoces los alcances, no conoces los términos que contiene un contrato, no lo firmes, porque ya el estampar una firma en un contrato, el que sea, es una manifestación de voluntad y por lo tanto te liga a los términos que están en ese contrato, aun cuando tú no hayas entendido lo que estabas firmando. Eso es importantísimo, Ignacio, que lo menciones, porque muchas veces nos da pena decir no entendí nada por
por las palabras que se utilizan, no tenemos la obligación de entenderla. La obligación que tenemos es de acudir a un abogado que nos traduzca muchas veces el contrato, ¿no crees? Definitivo, porque mira, por ejemplo, hablando de la óptica del arrendador, es decir, del dueño del bien que se va a dar en arrendamiento, el que va a transmitir la posesión del bien inmueble o mueble que se trate. O sea, el que te va a rentar. El que va a rentarte Ok. a la casa. Esta persona, cuando va a celebrar un contrato de arrendamiento, tiene dos alternativas. O va a una papelería y se gasta $1 comprando un machote de esos que ya están preelaborados de arrendamiento, o acude con un abogado que le va a cobrar X cantidad de dinero a que se lo elabore, se lo celebre conforme las particularidades que él requiere. ¿Cuál es la diferencia? Que obviamente un machote pues es general, no tiene las necesidades propias de lo que requiere ese arrendador, ese dueño del inmueble. Lo mismo sucede para el inquilino. El inquilino, aunque muchas veces está en desventaja porque el arrendador dice, bueno, son mis condiciones, si quieres está el contrato tal cual, y si no, pues bueno, no te elijo a ti como arrendatario. Va mucho en lo que comentábamos hace un momento, en la ley de la oferta y la demanda. Pero lo que sí es básico para los inquilinos, hablando de la óptica ahora del arrendatario, el que va a recibir el bien inmueble en renta, es que sí sepa cuáles son esos derechos mínimos que le establece la ley. El Código Civil del Estado de Jalisco establece tanto obligaciones para el arrendador como para el arrendatario. Así y aquí es primordial que conozca el inquilino cuáles son sus derechos, cuáles son renunciables y cuáles no son renunciables. Y los derechos pueden ser desde quién le va a dar mantenimiento al inmueble de tal cosa, ¿no? O sea, que dices, la casa está cayendo y el dueño no le quiere meter un peso. Uh-huh. O al revés, a ti como persona que está rentando, ¿qué te toca pagar? ¿Eso viene en el contrato? Debe venir en el contrato. Ahora, a mí me gustaría aclarar algo que es muy importante. En materia contractual, llámese el contrato que quiera, opera un principio que es muy importante que los radioescuchas lo conozcan. Este tiene que ver con la libertad contractual. Una Cuéntame cosa es lo más. que es algo muy sencillo. La ley en nuestro Código Civil establece las reglas para diferentes contratos, incluidos el arrendamiento. Sin embargo, no porque lo diga el Código Civil, necesariamente debe de ceñirse las partes a lo que contempla la ley, ya que en base a este principio de la libertad contractual, las partes pueden ir más allá de la ley, incluso contrario a lo que establece la propia ley. Entonces, sabedor de que si la ley establece ciertas restricciones y estas restricciones se pueden renunciar, esto te da un margen de negociación con bien sea de la óptica del arrendador o del arrendatario. Bien, entonces también otro tema que ahí lo traemos. ¿Cuánto es justo pagar por una renta de casa? Me decías que aunque no hay un tabulador, yo había escuchado que es cierto porcentaje del valor de la casa, ¿o eso no es cierto? Sí, es correcto, es correcto. Pero aquí el problema que se enfrenta la ciudadanía en general cuando quiere rentar un bien inmueble destinado a casa-habitación es lo que comentamos en el primer bloque, Pati, que esas restricciones únicamente operan para casas cuyo valor sea menor a 10,000 días de salario mínimo. Es decir, si tú vas a rentar una casa de 750,000 pesos para arriba, opera la libertad contractual. ¿Esto qué significa? Que te vas a la ley de la oferta y la demanda. Si el arrendador, dueño de esa casa, quiere rentar esa casa en 15,000 pesos y en el mercado anda en 5,000 y hay alguien que quiera pagar los 15,000 pesos, está en todo su derecho de ofrecerle en esa cantidad y la otra persona de aceptar Bueno, o no hay el gente para todo, arrendamiento. ¿no? Así es. Pero además tiene mucho que ver también en la zona que está, la plusvalía, cómo se fue dando, que al principio la casa costaba tanto, pero ahorita ya vale más. Y también, ¿no? La oferta y la demanda, como dices tú, las colonias que se ponen de moda. Ahorita está la zona de Chapo muy de moda, el Sí, centro. sí, y sí, antes se está agarrabas repoblando. un departamento mucho más económico y ahorita ya han subido. Es correcto. Sí, tengo muchas preguntas. Adelante. ¿Te las hago? Claro. Te las hago, te las voy a dar. Voy a hacer... Rocío Peña nos dice, felicidades al programa y muy buen tema y felicidades a Pati. Muchas gracias, Rocío Peña. Luego acá Pina Camarena que participa. Y te la voy a leer, pero me la vas a contestar en el siguiente bloque. Perfecto, ¿Te parece bien? muy bien. Marcela Asensio nos dice, tengo un departamento el cual estoy rentando, pero ya quiero que lo desalojen. Pero ellos me piden 4 meses sin pagar renta. ¿Cuánto tiempo les corresponde quedarse sin pagarme la renta?
¿Ya la tienes? Listo. Regresando del corte, vas a dar Muy bien. la respuesta. Vamos al corte y regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. Que si se tiene que expedir un recibo de renta fiscal. Bueno, todo ingreso que se reciba por concepto de arrendamiento en términos de la legislación fiscal aplicable está sujeto a pagarse el impuesto que corresponde. Entonces, en términos generales, cualquier arrendamiento debería de ir acompañado, cuando se hace un pago, del comprobante fiscal. Bien, acá hay otra pregunta. Nos dice... Si pasa más de 5 años, dice, hola, buenas tardes, quiero participar, soy Diana Leticia Luna Carrillo, saludos. Claro que sí, Diana, participas y ella nos pregunta, si pasa más de 5 años rentando, ¿ya se puede apropiar las personas o tienen algún derecho ellos de la casa rentada? Quiero participar para el galardón, soy Diana Luna. Se va a la señal por YouTube, chéquenla. Muchas gracias, yo ahorita le comento aquí a los técnicos que está yendo la señal. Y con respecto a tu pregunta, es un mito, ¿verdad? Totalmente, Pati. Lo que pasa es de que esto es un mito que tiene un origen derivado de una figura contemplada en el Código Civil que se llama la usucapión o prescripción positiva, que es un tema muy amplio, muy interesante, que dará lugar a lo mejor a un programa posterior, pero esta figura de la usucapión establece que cuando una persona posee un bien inmueble, en este caso por más de 5 años, con ciertos requisitos, como es que lo posea en carácter de propietario, y recalco la palabra propietario, en forma pacífica, pública, continua y de buena fe, podrá él reclamar la usucapión. ¿Esto qué significa? Que de ser un poseedor, acude ante un órgano jurisdiccional a que lo declare como propietario, demandando a quien aparezca como dueño de ese bien ante el registro público de la propiedad. Ahora, en relación con el arrendamiento, un inquilino, por más que dure rentando un mismo inmueble, pueden pasar no 5 o 50 años, jamás accederá a este derecho. ¿Por qué? Porque su calidad de poseedor no reúne de los requisitos de la usucapión, como es el que sea propietario, que la posesión sea en carácter de propietario. Entonces, de manera concreta, la respuesta es no, el tiempo que pase nunca le va a generar el derecho a usucapión. Oye, Nacho, y si la persona, el dueño del inmueble, va a venderlo, también es un mito que a quien la primera persona que se lo tiene que ofrecer es quien está ocupando la casa. Sí, esto se conoce como el derecho al tanto. ¿Pero es real? Es real, la ley lo establece, pero en la mayoría de los contratos, ¿te acuerdas que platicábamos hace un momento de la libertad contractual? Y que esa libertad contractual lo que implica es la posibilidad de renunciar a aspectos que están incluso en la legislación civil. Eso es un claro ejemplo. El código establece que el arrendatario tiene un derecho de preferencia, se llama el derecho al tanto, pero en la mayoría de los contratos de arrendamiento se pone como una cláusula a la cual el arrendatario renuncia a ese derecho y por lo tanto ya el dueño no tendría la exigencia legal de notificarle a él como primer interesado. Si no está esta renuncia expresa dentro del contrato, si es de papelería, desde luego que es un derecho que tiene el inquilino. Bien, entonces seguimos con el tema. Pues creo que hemos aprendido muchísimo en este tema. ¿Quién tiene que pagar en cuanto se va deteriorando la casa? ¿Qué cosas? ¿Depende del contrato o normalmente? La ley establece ante la ausencia de voluntad de las partes al celebrar un contrato de arrendamiento, la ley suple esas situaciones. Pero en términos generales, ¿qué es lo que te dice la ley? Todo lo que tenga que ver con el desgaste natural de las cosas son a cargo del inquilino, del arrendatario. Del desgaste natural. El desgaste natural. Estamos hablando de que si de pronto la pintura ya está sucia, ya está descarapelada. ¿Aunque sea la fachada? Aunque sea la fachada. Eso va por quien está rentando. A cargo de quien está rentando, ¿no? Okay. Pero si estamos hablando de un desperfecto mayor. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, no sirve la tubería del agua, no baja el agua, el drenaje se tapó, ya es un aspecto ya la tubería está picada. Ya está picada, ya es un aspecto impropio que le atañe al arrendador.
al dueño de la casa. Bien, y como decíamos, ¿no? Ahí muchas veces está en el contrato, cuando no es de papelería. Cuando Yo no es de estoy papelería. insistiendo Sí, mucho, sí. cuando sí es de papelería y no. Yo te voy a recordar que tenemos boletos para el galardón de este 22 de noviembre a las 8 de la noche en el Palacio de la Cultura y la Comunicación Palco. Participa y la vamos a pasar muy bien, porque es el galardón Promomedios a la Mujer, un reconocimiento que se entrega en 10 categorías a mujeres como tú. Así es que llama y participa. Vámonos a un corte, vámonos al último bloque y empezamos con que no se pierda el motivo por si tienes a alguien a quien felicitar. Vamos y venimos. Ya estamos de regreso, que no se pierda el motivo porque hay que festejar la vida y hacer algo buena con ella. Y yo tengo una felicitación, bueno, muchas felicitaciones para gente muy, muy especial. Y empiezo con Tere Tejeda, nuestra colaboradora y amiga aquí de Platicando en Familia. Es una mujer, bueno, con un espíritu luchador de alcanzar metas y retos y una excelente amiga. Y hablando de amigos, también una persona que sabe cómo ser amigo, que se entrega de una manera espectacular. Y estoy hablando de Alex Ruiz. Te mando un fuerte abrazo, Alex, hermoso. Pásala increíble, que te queremos mucho. También a Enrique Anaya. Pásala, bueno, diviértete, disfruta sanamente. A Nenita Dávalos, que tu vida siga llena de bendiciones. A Colibrí Méndez. Pásala increíble y disfruta. A Paus Lome. Y también un saludo muy especial a Mary Paola y a Michelle, que son unas niñas espectaculares y que sigan siendo como son. Aquí tengo al lado a su papá, ¿verdad que sí? Así es. ¿Verdad que sí? Bueno, Totalmente. Y un beso a las dos y a todos los que hoy festejan algo, su cumpleaños, el llegar a alguna meta, una boda, ¿por qué no? Lo que sea. Pásenla muy, muy bonito. Y nosotros continuamos con el programa sobre los contratos de arrendamiento. Ya nada más nos queda este bloque, Lick. ¿Qué vamos a hacer? Se nos fue el tiempo muy rápido. Se nos fue el tiempo, pero bueno. Tú me estabas platicando algo fuera del aire, que era un tema importante que había que tomar. Sí, el aspecto de cuando un contrato de arrendamiento se celebra, normalmente se pacta una duración del mismo. Pueden ser 6 meses, 1 año, 2 años. Un aspecto importante, viéndolo desde la óptica del arrendador, del dueño del inmueble, es que al vencimiento del contrato debe de cuidar un aspecto que tiene que ver con la temporalidad, para que no opere lo que se conoce técnicamente como la tácita reconducción. ¿Qué es esto? Si al vencimiento del contrato el arrendador no renueva ese contrato por uno nuevo, no le firman ese contrato, pero el inquilino tampoco se sale del inmueble, ¿qué es lo que sucede ahí? Que tácitamente está dando su voluntad para que el arrendatario continúe en posesión de ese bien de manera indefinida. ¿Qué es lo que tiene que hacer el arrendador para que no opere esta figura de la tácita reconducción? Una de dos cosas. O obtienen una nueva firma de un nuevo contrato renovando el mismo, o presenta una demanda ante un juez para interrumpir esta tácita reconducción. Porque de otra forma, su silencio la ley lo interpreta como una aceptación tácita. Es un aspecto importante a considerar por lado del arrendatario. Ok, qué bueno. Del arrendador, perdón. Que lo puntualizas, del arrendador, de quien está rentando. Así es. Bien, acá tengo otra pregunta. Dice, buenas tardes, quisiera saber qué hacer en la siguiente. Una amiga me sacó un crédito para una casa, la cual se liquidó al banco y escrituramos a mi nombre. Hay un adeudo en Infonavit, el cual le he pedido que lo cambiemos a mi cuenta de Infonavit y no quiere. Ella quiere que liquide al Infonavit, lo cual yo no puedo hacerlo, pero me exige que lo haga para que ya no le descuenten a ella. ¿Qué tendría que hacer? Gracias. Bueno, aquí obviamente habría que ver el contrato con el cual ella celebró con su amiga
para ver las Si es que condiciones existe, específicas, ¿verdad? si es que existe. Lo Sí, que hablamos, lo definitivamente, importante ¿no? es tener un abogado de cabecera. Sí, 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 porque ahora sí que dependerá de cómo haya realizado esa operación contractual, habrá que sujetarse a las reglas que ellas mismas establecieron en el mismo. Bien, entonces, ¿pero qué tendría que haber ahí? Porque ya terminó de pagar, pero el Infonavit sigue. Sí, no, bueno, si ya terminó de pagar, obviamente la obligación se extingue. Sí. Pero bueno, primero, de una vez dame tus teléfonos y dónde te pueden encontrar, Con todo porque gusto. seguramente necesita un abogado para saber qué puede hacer. Sí, con todo gusto. Nuestras oficinas están ubicadas en Avenida del Tule 713, con 2 teléfonos en donde nos pueden localizar, 3630-5251, 3613-4269. Lo repito, 3630-5251 y 3613-4269. Ok, muchas gracias. Acá tengo más preguntas. Rafael Gutiérrez nos pregunta, ¿qué facultades tiene el arrendatario cuando dejó la casa y quiere sacar a su fiador de la jugada? ¿Es posible esto? Sí, siempre y cuando sustituya al fiador por otro. Cuando existe un fiador, su obligación va a subsistir hasta que se hayan cumplido todas las obligaciones derivadas de ese contrato. Entonces hay 2 formas de que lo saque: cumpliendo todo aquello que se obligó el arrendatario, o en su defecto sustituyéndolo por otro fiador. Bien, otra pregunta de Edith Chávez dice, mi mamá tiene un terreno en Michoacán. Cuando fue a hacer la escritura le pidieron otro nombre aparte del de ella y puso el de su hijo. Ahora su hijo anda diciendo que mi mamá no puede vender el terreno a menos que él lo autorice. ¿Es correcto? Digo, no está muy clara la pregunta. Habría que ver si al poner el nombre del hijo lo puso como copropietario o simplemente lo señaló como un beneficiario derivado de una cláusula testamentaria. Si fuera el último caso, que la ley lo prevé, desde luego que el hijo no tendría ningún derecho a opinar sobre la propiedad de la señora. Bien, acá Marcela Asensio, sobre la pregunta que nos dijo que tenía el departamento el cual estoy rentando, pero ya quiero que lo desalojen, pero ellos me piden 4 meses, ¿recuerdas? Sí, claro. ¿Cuánto tiempo corresponde quedarse sin pagar la renta? Nos pone, no importa que no tenga contrato. ¡Ay, Dios mío, hubieras escuchado este programa antes, Marisela! Sí. Ahí la ley lo prevé, pues las personas piensan que cuando no hay un documento, un papel como tal, no hay contrato. Jurídicamente hablando, esto no sucede. Si ella hizo una oferta de renta, aunque sea verbal, la otra persona lo aceptó, aunque fuera verbal, jurídicamente hay un contrato. Obviamente esto genera una problemática para el abogado que la vaya a defender, porque no tiene el elemento probatorio que es el documento, pero no significa que ya esté su asunto perdido. Sí le va a costar más trabajo porque primero hay que realizar unos medios preparatorios de juicio en donde hay que citar a ese inquilino para que manifieste en calidad de que está y sí le genera cierta complicación. Pero se puede solucionar. Desde luego. Jurídicamente tiene salida. Bien, Nacho, vámonos a los puntos claves de Platicando en Familia. ¿Cómo no? Mira, para el lado del arrendador, es decir, si una persona tiene un bien inmueble que quiere transmitir la posesión a un tercero por el pago de una renta, creo que los aspectos importantes a considerar serían, número 1, al arrendador. Ajá, al propietario del bien, okay. El que tiene el inmueble, el que lo va a transmitir. Bien, vamos, número 1. Número 1, elaborar un contrato de arrendamiento, no de papelería, un contrato de arrendamiento que lo cubra de todos los riesgos probables que puede generar una operación de esta naturaleza. Número 2, verificar pero muy bien al fiador. El fiador es un papel, podríamos decir que el toral. Es la persona que dice que es el que responde en caso de que el arrendatario no cumpla con sus obligaciones. En la medida en que sea un buen fiador, en esa misma medida se minimizarán la mayor cantidad de problemas derivados de un contrato de arrendamiento. Podríamos decir que son los aspectos básicos para el arrendador, y hay opciones en las cuales el arrendador puede optar por a que le administren ese inmueble, despachos especializados, es un área de la que manejamos ahí en la oficina, y se evita de ese tipo de situaciones, de la elaboración de un contrato de arrendamiento y de la investigación de la persona idónea para fungir como fiador. Ahora, por el lado del inquilino, los aspectos claves a verificar tendrían que ver con las renuncias que normalmente se ponen en los contratos de arrendamiento, que él esté consciente
¿Qué implica un derecho de renuncia de su derecho de prórroga, por ejemplo? ¿Qué significa que el fiador renuncia al beneficio de orden, exclusión, de una obligación subsidiaria, solidaria? En otras palabras, lo que platicamos, Pati, que se asesoren. Si están leyendo un contrato y hay palabras que no entienden, que se asesoren del abogado. Así es, aquí también la chica que nos compartió que la amiga le sacó el crédito para la casa, también nos dice que no tienen contrato, que no hicieron ningún contrato. Así es que moraleja, no hay que tenerle miedo al contrato, al revés, ¿no? Y buscar al abogado. Desde luego. Bueno, necesito una mano santa. ¿Qué tal de mano santa andas el día de hoy? Excelente. ¿Sí? Sí, ¿Será cierto? totalmente. Vamos a ver. Saca, este es uno mismo, ¿eh? Ok. Pina Camarena, te llevas los boletos para que nos acompañes el próximo martes en el galardón de Promomedios. Ya sabes que los puedes recoger de 12 a 1 o de 5 a 6 con tu copia de identificación aquí en Promomedios. Licenciado, muchísimas gracias por orientarme. Y Pati, seguramente no un nada gusto. más a mí. Gracias por estar aquí, gracias a todo el equipo que me acompaña y gracias a ti que estás del otro lado del micrófono. Te mando un abrazo apapachador el día de hoy. Pásala bonito y quédate en Tu Vida en Balance con Alex Sánchez y yo te espero mañana al punto de las 4. Hasta mañana.